Pues con fecha de hoy, lunes 2 de octubre, ha comenzado en la Comunidad de Madrid la campaña de vacunación frente al virus respiratorio sincitial. Es el virus responsable de que durante esta época del año haya bebés de hasta 2 años que ingresan en hospitales con bronquiolitis y neumonías. Y estamos aquí con Javier. Hola, Javier, ¿Qué tal? Buenas tardes. que eres médico residente de pediatría, para que nos despejes algunas dudas que tenemos con respecto a la campaña de vacunación. Y nada, en Eso primer es. lugar, te quería preguntar un poco qué es la bronquiolitis. Pues bueno, la bronquiolitis como tal se define como un primer episodio, esto es importante, de catarro de vías altas sumado a una disnea, que es un proceso de dificultad respiratoria, y sibilantes, es decir, cierta dificultad a la hora, por así decirlo, de respirar de un lactante, ¿vale? Es decir, un paciente menor de 2 años, aunque muchos autores lo catalogan como aquellos pacientes entre 6 y 12 meses. Más concretamente, en el ámbito hospitalario, bronquiolitis se suele llamar a cualquier infección que provoca dificultad respiratoria en pacientes de 12 meses. ¿Vale? Se considera que actualmente es la primera causa de ingreso hospitalario en los países más desarrollados. En torno al 80% de estas patologías están causadas por el virus respiratorio sincitial. ¿Vale? Ujú. ¿Y qué es este virus respiratorio sincitial, conocido también como Pues VRS? como he dicho, es el principal causante de esta patología que conocemos como bronquiolitis. Es un virus. También es importante que conozcamos que esta infección puede sucederse a lo largo del tiempo, es decir, que no crea inmunidad. Un mismo paciente puede infectarse varias veces de este virus. De hecho, se cree que en picos epidémicos, es decir, principalmente el contagio sucede entre octubre y marzo, en épocas de otoño e invierno. Un paciente en esta época puede reinfectarse varias veces y en torno a un 20% de los pacientes se reinfecta. O sea, que se puede decir que tiene reincidencia entre los pacientes que lo tienen más, o sea, lo puedes tener una vez y lo puedes tener varias veces en un mismo año. Eso es, no genera inmunidad. No es un microorganismo que genere inmunidad en el cuerpo, es decir, que una vez que lo padecemos no volvemos a padecerlo, ¿no? Sino que podemos sufrirlo varias veces a lo largo de la misma, mismo pico epidémico, dijéramos, o incluso en sucesivos meses o años. ¿Cuál es la sintomatología del VRS? Vale, pues es un cuadro que dura en torno a 3, 7 días, ¿vale? Que los días donde tenemos que estar más pendientes de los pacientes son en torno al segundo y tercer día, porque es cuando se puede desarrollar la insuficiencia respiratoria, es decir, que los pacientes empiecen con tiraje, que es cuando nosotros vemos que los niños necesitan utilizar los músculos intercostales, retraen en esternón, utilizan los músculos del cuello, comienzan con taquipnea, que es decir, empiezan a hacer muchas respiraciones por minuto. Es decir, en esos 2, 3 primeros días es cuando tenemos que estar más pendientes de ellos. Pero no obstante, este cuadro comienza o suele comenzar unas 24 o 72 horas antes como un simple, si se me permite la expresión, catarro de vías altas, pues con tos, con mocos, que posteriormente se puede complicar con estos signos exploratorios que he comentado. ¿Vale? Nos decías como que empieza como un catarro de toda la vida, vayas a decir, Ujú. y al final se puede complicar, entiendo, porque si puede causar falta de aire, puede ser una enfermedad grave también. Eso es, eso es. Y hemos empezado a ver actualmente en los hospitales ya niños graves, con bronquiolitis graves. Disponemos de varios scores que nosotros llamamos, que son como em, tablas donde se enfocan varios criterios que nosotros miramos en los niños, y en función de la puntuación que tengan, pues los solemos clasificar en leves, moderadas y graves. Pero vamos, que creo que no es objeto de esta charla hablar sobre estos scores. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo llegáis a la conclusión de que lo ha causado este virus? El diagnóstico es clínico, es decir, no necesitamos ninguna prueba complementaria para diagnosticar esta patología. Sí que es cierto que cuando hacemos pruebas complementarias, como por ejemplo puedan ser una radiografía de tórax, una analítica sanguínea, donde estudiamos pues, cómo están las células, cómo están los parámetros bioquímicos, o incluso una gasometría, que es para ver pues, cómo está ventilando el paciente. Hay algunos parámetros de las gasometrías que nos indican
pues cómo está el dióxido de carbono, cómo está el pH, que son indicativos pues en ciertos casos de insuficiencias respiratorias o complicaciones, ¿vale? Entonces, como tal, que quede bien claro que para diagnosticar esta patología no necesitamos ninguna prueba, pero que los médicos sí que la realizamos cuando sospechamos alguna complicación o en pacientes que puedan revestir gravedad en un futuro, los días próximos de la enfermedad. Y principalmente las pruebas que hacemos son esas. En caso de necesitarse radiografía de tórax, gasometría y analítica sanguínea. ¿Hay alguna manera de prevenir contraer la enfermedad? Sí, este virus se transmite principalmente mediante secreciones respiratorias, tanto directas e indirectas. Es decir, pues al toser, al estornudar, pero también se ha demostrado que este virus puede permanecer en los objetos que nosotros tocamos, es decir, lo que nosotros conocemos como fómites. De hecho, actualmente, según la literatura, se cree que la mejor forma de prevenir esta enfermedad es pues desinfectando todas las superficies que puede ir tocando el paciente, ¿vale? Y entre otras de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, en los hospitales, pues es el aislamiento. Es decir, cuando nosotros realizamos pruebas, como he comentado antes, lo comento ahora porque tiene más utilidad, mediante un exudado nasofaringeo, que eso es tomar una muestra de la mucosa nasal, vaya, estudiamos ciertos virus, entre ellos el VRS. Entonces, a los pacientes que son VRS positivos tendemos a aislarles para que esta enfermedad o este virus, mejor dicho, no se transmita de unos pacientes a otros. Suena a PCR eso de la muestra nasal. Me ha dado como escalofrío. Recuerdos, ¿no? Sí, Bueno, recuerdo, estoy viendo. actualmente se siguen haciendo pruebas de coronavirus, que es una enfermedad que, por supuesto sigue con nosotros, ¿vale? Lo que pasa pues que las indicaciones según los protocolos ya es cierto que han cambiado y se indican principalmente en pacientes donde necesitemos saber que esa patología está causada por un SARS-CoV-2, pero de forma rutinaria, como antes lo conocíamos, desde luego que ya es un tiempo que afortunadamente hemos pasado. Menos mal. Luego ¿Cómo? también Perdón. se me olvidaba comentar que hasta ahora hemos disponido de una herramienta muy útil que es el palivizumab. Bueno, mejor dicho, es un anticuerpo que neutralizaba el virus, lo único que estaba indicado en pacientes de riesgo, que es la principal diferencia con el nuevo anticuerpo, el nirsevimab, del que disponemos ahora y del que voy a hablar. Luego también otra de las diferencias que teníamos con este anticuerpo es que este anticuerpo puede requerir varias dosis, varios pinchazos. Sin embargo, con el nirsevimab se ha demostrado que con una única administración es suficiente para proteger durante la campaña de inmunización. ¿Vale? Pero que también saber que es verdad que una vacuna que está indicada en pacientes de riesgo, pero que ha existido, nos ha acompañado y ha tenido desde luego su protagonismo durante todos estos años atrás, hasta la comercialización de la inmunización que conocemos ahora. Justo vamos a hablar ahora de que es el primer año que se vacuna, ¿no? Contra el VRS. Y quería preguntarte cómo va a ser esta campaña, a quién afecta, a quiénes están llamados a vacunarse, un poco como para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer a partir de ahora. Pues efectivamente, el 1 de octubre de 2023 yo diría que se ha producido un hito en el mundo de la pediatría porque disponemos por primera vez de un anticuerpo monoclonal frente a, como he comentado, a la principal causa de hospitalización en niños pequeños, lo cual creo que va a ser algo muy beneficioso para todos nosotros. Y como digo, ha comenzado dicha inmunización que se va a realizar de momento en 5 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, en el Hospital Universitario La Paz, en el Hospital Universitario Puerta Hierro Majadahonda, en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Las personas que están llamadas a vacunarse en esta campaña son, por supuesto, los niños que nazcan a partir del 1 de octubre, ¿vale? Desde el 1 de octubre hasta finales de marzo, que es cuando va a abarcar esta campaña de vacunación. A estos niños se les va a vacunar directamente en las maternidades
públicas de las que he comentado. Es decir, una persona que no haya nacido en estos hospitales o en una maternidad privada deberá gestionarse una cita para vacunarse en cualquiera de estos sitios, pero a los pacientes que nazcan en cualquiera de estas 5 maternidades que he comentado, se les va a dar de alta, si así lo desean sus padres, con la inmunización en el propio hospital. También están llamados a vacunarse los pacientes menores de 6 meses, es decir, aquellos que han nacido entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de septiembre de 2023. Lo único que estos pacientes deberán gestionarse su cita, ¿vale? A través de un portal que disponen, poniendo en Google vacunación VRS Comunidad de Madrid, les va a llevar a una web que ha diseñado nuestra comunidad, y al final del todo encuentran un enlace que pone autocita para gestionarse su cita en cualquiera de estos hospitales. Importante, durante todo el mes de octubre van a estar funcionando estas 5 maternidades para inmunizar, pero a partir del 1 de noviembre hasta finales de marzo, la autocita se va a gestionar únicamente en el Hospital Niño Jesús. ¿Vale? Vale, creo que me ha quedado claro. Entonces entiendo que los niños recién nacidos también se pueden vacunar. Claro, 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 por supuesto. Sí, sí. Los niños nacidos a partir del 1 de octubre se les va a vacunar. Y a los niños que han nacido, es decir, que tienen en torno a 6 meses o son menores de 6 meses, también se les va a vacunar. La única principal diferencia es que van a tener que gestionarse ellos la cita. Sin embargo, a los que nazcan a partir del 1 de octubre, por ejemplo, ayer, que ya fue 1 de octubre, se empezó a inmunizar a los pacientes que nacían y se irán de alta de la maternidad con su inmunización si sus padres así lo desean. Para finalizar, ya quería preguntarte, porque también en este mes de octubre vamos a tener la vacunación del COVID y de la gripe, que al final parece que nos hemos olvidado, pero eso sigue ahí, sigue habiendo gente de riesgo que al final tiene como recomendación de vacunarse. ¿Cómo se va a desarrollar esta campaña? Bien, pues vamos a dividir este último apartado en 2 subgrupos, ¿vale? En primer lugar, voy a hablar de la vacunación de la gripe. Para esta vacuna están llamados todos los niños que tienen entre 6 meses y 59 meses de edad, es decir, entre los 6 meses y los 5 años de edad, y principalmente se aconseja vacunar, como ya se ha comentado en años previos, en campañas previas, a niños con patologías susceptibles de tratamiento, aquellos que tienen cardiopatías congénitas, es decir, problemas de corazón, niños que tienen malformaciones de vía aérea, niños que tienen enfermedades neurológicas de base, neuromusculares como síndrome de Down, o incluso aquellos que tienen secuelas. Es importante esto ya, que se incorporó el año pasado, a aquellos que han desarrollado cualquier tipo de secuela neumológica o neurológica derivada de infección por SARS-CoV-2, y también a pacientes institucionalizados, es decir, que viven en residencias, pues bien de tutela o bien porque necesiten supervisión. Ujú. ¿Vale? Por supuesto, también a pacientes que conviven con enfermos de patologías crónicas, como pueden ser pacientes con determinados tipos de tumores, pacientes con inmunosupresión por fármacos, pacientes con inmunodeficiencias, ¿vale? Y luego, por otro lado, también hablar un poquito de la vacuna frente al SARS-CoV-2, ¿vale? Que en niños podemos administrar, principalmente se han hecho estudios con las 2 marcas que ya conocíamos de vacunas, son Pfizer y Moderna, ¿vale? Entonces, idealmente están llamados a vacunarse a partir de 5 años de edad, ¿vale? Y los niños en los que se podría administrar esta vacuna, pues son también aquellos que conviven con pacientes inmunosuprimidos, con toma de fármacos que les puede generar una inmunosupresión o patologías crónicas, o incluso ellos que tienen cualquier enfermedad en cuyo caso una infección por este virus se pudiera complicar. Es importante también comentar que los niños que se vacunen, menores de 9 años, ¿vale?
van a recibir 2 dosis de vacuna de la gripe separadas un mes. Y luego también, por supuesto, que podemos vacunar, no hay ninguna contraindicación para no vacunar de forma conjunta, es decir, un niño se puede vacunar de la gripe y frente al SARS-CoV-2 en un mismo acto, siempre y cuando estén en lugares anatómicos separados. Por ejemplo, podríamos poner en un brazo una vacuna y en otro brazo la otra vacuna. Y también que, por supuesto, los estudios que se han hecho con el nirsevimab, que es el nuevo anticuerpo monoclonal frente al VRS, no han demostrado que exista ninguna contraindicación para administrarlo junto con otra vacuna, lo cual son datos bastante esperanzadores y buenos. Ujú. Genial, pues muchísimas gracias, Javier. Me ha quedado todo súper claro. Espero que a todo el mundo le quede igual de claro y que la gente vaya a vacunarse y sobre todo Eso los es, pequeños. ánimo a inmunizarse frente a este nuevo virus, que vamos, que por supuesto va a ser algo muy beneficioso en la comunidad pediátrica.